Corte Suprema de los Estados Unidos está viendo 3 casos importantes que tendrían repercusiones tanto en la comunidad LGTB como en los empleadores. Pregunta, orientación sexual, ¿protegidos o no bajo la ley de discriminación en el trabajo? Para eso me voy con Joseph Maluf, abogado constitucionalista desde Washington. Joseph, es un gusto tenerte en el programa. Ok, para que la gente nos siga de forma rápida, hay una ley de derechos civiles de 1964, en el título 7, dice usted no puede discriminar a las personas en el trabajo por sexo. Ahora, ¿cómo definir sexo? ¿Entra la orientación sexual? ¿Entra un gay en esa definición? ¿Una lesbiana? ¿Un transgender? Entonces, hay 3 casos que se están viendo en la Corte Suprema que pueden marcar un precedente. ¿Cómo definir esto? Yo sé que tú tienes tu posición, pero antes de que la expreses, ¿qué es lo que se está debatiendo en estos 3 casos? ¿Cuál es la esencia que está viendo la Corte Suprema? El significado de la palabra sexo. Si la persona es discriminada por el sexo, en el caso y los casos que hemos visto antes, inclusive el caso de una señora Hopkins, que se decidió en 1989, en esos casos sexo se refería a un hombre o una mujer. O sea, si una persona es discriminada en el trabajo porque es mujer, bajo esa palabra sexo, ella tiene derecho a demandar. Ahora, en esa época, 1964, no se estaba contemplando el concepto de personas homosexuales, personas transgénero, que también pudieran aplicar por protección bajo esta misma sección. Esa es la pregunta que la Corte Suprema está a punto de decidir. Si la palabra por sexo protege a personas que no es porque son hombre o mujer, pero porque son homosexuales o porque son personas transgénero. ¿Cuál es el significado? Si el significado es proteger a una persona porque lo estamos discriminando por la forma en que nació, entonces no tiene sentido no incluir homosexuales y transgéneros en la protección. Pero si queremos interpretar la ley en la manera en que el Congreso la escribió en 1964, y como lo dijo la administración del presidente Trump en sus argumentos, de que el Congreso es el que tiene que cambiar la ley y expandir esencialmente sexo, incluir homosexualidad, transgéneros y otras identidades sexuales. Si el Congreso lo hace, entonces claramente la Corte Suprema no tuviera que decidir el caso, pero porque no lo han hecho, ahora la Corte tiene que decidirlo. Ok. No sé, y ahí hay un debate porque se dice no se debe legislar desde la Corte Suprema. Hay unos que argumentan, Alito estaba leyendo, que dice, oye, si el Congreso no se ha puesto de acuerdo, es una decisión del Congreso, no una decisión de la Corte Suprema. O sea, independientemente de cómo definir sexo, dice, no, esto no debe ser una decisión de la Corte, debe ser una decisión del Poder Legislativo. Ahora, ¿tú consideras que sexo debe expandirse la definición y el no expandirse la definición para incluir a gay, lesbiana, transgender, sería discriminación? Para ti, ¿por qué? Comencemos con la Declaración de Independencia, donde declaramos que todas las personas fuimos creadas igualmente por un solo creador. Y desde el paso de estas palabras, este país ha estado batallando con el problema de discriminación, ya sea racismo, ahora discriminación basada en identidad sexual. Entonces, si tomamos la lógica del capítulo 7 de la ley de 1964, que una persona no debe ser discriminada porque nació hombre o nació mujer, ¿cuál es la diferencia si la persona nació homosexual o transgénero? La protección es la misma, la discriminación, que es algo que no deseamos que nadie haga y cometa, es algo que no es deseado, no importa si la persona es hombre, mujer, homosexual o transgénero. Así que el concepto es el mismo. Por eso creo yo que en este caso, yo no creo mucho en que los jueces legislen desde la Corte, pero creo que en este caso es bien importante reconocer que la meta es eliminar la discriminación. Y hay más de 22 estados más el Distrito de Colombia en donde se prohíbe la discriminación en contra de homosexuales, heterosexuales o cualquier causa sexual, ya sea identidad sexual o no. ¿Por qué? Porque se reconoce que la discriminación es incorrecta e inapropiada. Si la Corte Suprema no decide de esa forma, vamos a tener una división en la Unión.
En el país van a haber la mitad de los estados que prohíben ciertas cosas, la otra mitad que no lo prohíbe, y compañías que tienen que gastar dinero en entrenar a sus empleados, que tienen oficinas en estados donde la ley es una y en estados donde la ley es otra, van a tener más gastos y más dificultad en tratar de cumplir con los requerimientos de la ley, a menos que la Corte Suprema pase algo uniforme.